estas tres palabras: perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Bienvenidas a Sin Reglas, un podcast donde aprenderemos sobre los diferentes temas que nos envuelven en esta etapa de nuestras vidas. Somos Lao y Vali y queremos romper las reglas juntas. Iniciemos este nuevo episodio ya. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que ha generado miedo por décadas, la terapia de reemplazo hormonal. Muchas crecimos escuchando frases como da cáncer, es peligrosa, no la usen, pero la evidencia cambió y la FDA al fin eliminó la advertencia de la famosa caja negra y eso abre una conversación bastante urgente y por eso hoy invitamos a la doctora Claudia Meléndez, médico especialista en salud femenina, para que nos ayude a entender qué significa este cambio y qué deben saber realmente las mujeres. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Gracias. Pues muy bien, un poco agripada, si me escuchan mormada o con voz gangosa, y lo siento mucho. No. Pero encantada de conectarme con ustedes. Pues empecemos. Este es un temazo. Doctora. Entonces, doctora, bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es la advertencia de la famosa caja negra y por qué marcó tanto a las mujeres? Mira, todos los medicamentos en la parte, digamos, de efectos secundarios o efectos adversos, y particularmente en Estados Unidos, que tienen una pues muy en alta regulación de los medicamentos, crean esta que se llama la black box o la caja negra, que son como los efectos secundarios más importantes y más relevantes de cualquier tipo de medicamento, ¿ok? Entonces, esta advertencia en su momento era es la alerta más fuerte del FDA, y todo esto se colocó a partir del 2002, que se hizo un estudio muy grande que se llamaba el Women's Health Initiative, que es lo que se llama el WHI. Entonces, ese estudio que fue realizado en el 2002, que se publicó y fue todo así muy contundente, fue de que había un aumento de riesgo en mujeres que tomaban terapia hormonal de cáncer de mama, de infartos, y esto se generalizó. Y fue todo un boom de que había más efectos secundarios o efectos malos en las mujeres por la terapia hormonal que los beneficios. Entonces esto generó miedo, y muchas mujeres y mucho personal de la salud pues dejó de indicar la terapia hormonal por este estudio. Entonces, pues esa es como la importancia de esta advertencia, ¿no? Es como que sí. Doctora, pero ¿de dónde sale ese miedo? ¿Qué es lo que pasa con ese estudio? ¿Y por qué es que se interpretó mal en ese momento y ahora, ¿verdad? Se está revirtiendo el discurso. Este estudio, mira, para empezar, el estudio se hizo en pacientes mayores de 60 años. Ajá. Particularmente la mayoría de las pacientes tenía 63 años, que ya son pacientes que se salen, digamos, de la media de la población de las mujeres que típicamente deberíamos de indicarles terapia hormonal, ¿no? Esa es una. Luego, dos, pues el estudio se hizo de tal manera que los resultados fue igual que todas, ¿no? O sea, que no importaba si era una mujer de 60, si era una mujer de 50, si era una mujer de 40, que a todas, si se les daba el medicamento, la terapia hormonal, se les iba a suceder el efecto secundario, ¿no? Y particularmente le mencionaban que la combinación también del medicamento, de tanto, se utilizaban dos hormonas sintéticas, que era la medroxiprogesterona y los estrógenos equinos conjugados orales. Entonces, esa combinación nos daba resultado de un mayor riesgo de aumento de cáncer de mama. Entonces, ese fue el miedo, ¿no? Oye, pues como lo generalizaron, al final, pues todo lo, digamos, se asustaron y todos andaban con mucho miedo en cuanto a la terapia hormonal. Pero ya posteriormente, pues 20 años después, se han salido miles de estudios, se ha dado cuenta de que, oye, este estudio, para empezar, estaba mal hecho, tenía varios sesgos, no especificaba qué tipo de cáncer daba, la edad estaba fuera de rango, la combinación. Entonces, se empezaron a salir varias publicaciones ya nuevas de que, oye, pues este estudio estuvo mal hecho. Este estudio estuvo mal,
pero gracias a este estudio pusieron estas advertencias en la caja negra, ¿no? Y Entonces, eso fue, digamos, como si estos medicamentos que usted nombra ahora, que eran sintéticos y que ahora podemos hablar de que tenemos terapia hormonal bioidéntica, que son completamente otras cosas, y creo que ahí donde hay mucha confusión de las mujeres en cuál es la diferencia entre una terapia y la otra, y hemos como condenado, por decirlo de alguna manera, a todas, independientemente de cuál sea, si fuese crema o lo que sea, que todas dan cáncer. O sea, nos metieron como ese miedo. Y o sea, ¿qué complicaciones tuvo durante 20 años, Doc, al habernos metido este miedo para muchas mujeres ahorita que, por ejemplo, ya tienen, no sé, 60, 70 años y que nunca recibieron terapia hormonal en su etapa de menopausia, y que ahora se están viendo las consecuencias de esto? claro, o sea, imagínate, no, la mayoría de las mujeres, ya ahorita ya la media poblacional ya estamos viviendo, ya está para los 80 Ujú. años de edad. O sea, vamos a vivir prácticamente la mitad de nuestra vida en posmenopausia. Ajá, exactamente. Por lo menos un 40%, ¿no? En posmenopausia. Y se ha visto actualmente que pues, el estradiol, que es la hormona que normalmente nuestros ovarios secretan en nuestra etapa reproductiva, actúa, bueno, y no solamente el estradiol, la progesterona y la testosterona, involucra todos nuestros receptores en todo nuestro cuerpo. Es correcto. Entonces, imagínense que por 20 años hubo mujeres que tuvieron muchos síntomas de corto plazo, me refiero de la menopausia, de insomnio, ansiedad, bochornos, sudoraciones, que le impedían tener una buena calidad de vida, y más adelante la osteoporosis, la sarcopenia, Ujú. los problemas cardiovasculares, y al final fue como, no, pues es que esto nada más es una etapa, Ajá. aguántate y se pasa. Y muchas mujeres, en ese momento, pues obviamente toda la afectación emocional, Ajá. física y de calidad de vida de los síntomas que ocurren durante la perimenopausia y la menopausia. Y luego ya más adelante se vio que el extender la administración del estradiol y de los estrógenos y de estas hormonas mejoran obviamente nuestra calidad de vida, mejoran nuestros parámetros, nos protegen de nuestro corazón, nos protegen de infartarnos, nos mejoran nuestros parámetros de lípidos y de glucosa. O sea, al final le quitamos esa oportunidad a las mujeres Ajá. de llevar una vida plena y sana en la otra mitad de su vida. Ujú. Entonces, eso está súper fuerte. Entonces, Doctora, mucho de cuando fue la junta en su momento, cuando hicieron todas las diferentes expertas en menopausia allá en Estados Unidos, que se juntaron con los altos directivos de la FDA, eso era lo que querían demostrar, de que, oye, ve todos los beneficios que tiene la terapia hormonal, los beneficios Lo son mayores estamos a los condenando por riesgos. uno, por una cosa que se dijo en ese momento que sucedía. Exactamente. sí, nosotras celebramos la noticia, doctora, pero ¿qué llevó a la FDA a eliminar oficialmente esa advertencia de caja negra? Pues que las cosas, que la evidencia científica, se evidenció que la terapia hormonal tenía más beneficios que cosas malas. Y digo, una cosa es la FDA, digo, obviamente falta que todo esto se corra a nivel internacional, Claro. porque pues la FDA nada más va a regir Ujú, ujú. Estados Unidos. Pero yo quiero pensar que ya una vez que la FDA haya quitado este warning de la black box en cuanto a la terapia hormonal, pues ya otros países empiecen a replicar pues, Claro. pues estas advertencias, ¿no? Porque, Totalmente. porque sí, o sea, sí llega a afectar de manera importante los síntomas de la perimeno y posmenopausia a la mujer. O sea, de Definitivamente, alguna manera es como una manera hasta incluso de discriminación. sí. Totalmente. Y a pesar de que sí, nosotras no estamos dentro de Estados Unidos, Pero tal vez antes de que pases a esta no, pregunta. sí, nada más quería como, de alguna manera es un referente, ¿verdad? En cuanto a estándares internacionales, y sí, es como esa lucecita que se enciende en esperanza en que todos vamos a ir avanzando sobre el mismo camino. Sí. De hecho, esto que usted hablaba ahora de la lucha de estas doctoras en Estados Unidos para lograr quitar esta advertencia que todo, bueno, creo que muchas que tal vez estamos en esta divulgación de temas de menopausia y que queremos que las cosas cambien.
se celebró, ¿verdad? Y tal vez a veces, no sé si ustedes como médicos también saben, porque a veces hemos llegado donde los médicos y le preguntamos sobre temas de terapia hormonal y una vez te dicen como, no, si no tienes síntomas no pasa nada, o no, sus exámenes salen bien, no pasa nada. Y, o sea, no siempre se encuentra esa empatía médica, por decirlo de alguna manera, paciente, lo que yo estoy sintiendo, como me estoy, y entonces yo creo que ellas llegaron a mover todo esto, ¿verdad? Y siendo mujeres que estaban en esta etapa, siendo mujeres que también lo estaban viviendo, y el lograr, el quitar esta advertencia, que aunque solo fue Estados Unidos, es algo que sigue siendo un país muy poderoso y que hace que todo el resto de países deberíamos de tomarlo como un ejemplo y que ahora las mujeres tal vez vean la terapia desde otro lado. Entonces yo quería preguntarle como esto qué quiere, o sea, ¿eso quiere decir que ahora todas las mujeres deberíamos de usar terapia en reemplazo hormonal o sigue siendo algo muy individualizado? Porque yo creo que eso también es muy tabú, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, hace poco yo estaba hablando con una amiga y me dice, ella siempre se ha resistido al tema de la terapia hormonal. Tiene 55 años y me dijo, no, yo nunca tuve síntomas, a mí no me pasó nada, yo nunca tuve sofocos, yo nunca nada, yo no nada. Ahora, hablando con ella, le digo yo, bueno, pero es que eso es un síntoma. Y me dice, ¿cómo? Entonces empezamos a hablar como de ciertas cosas y entonces estábamos hablando del tema de la terapia hormonal y ella decía, yo estaba muy resistente al no querer porque me daba miedo que me diera cáncer. Pero ahora que al quitar la advertencia, ya ahí ya se está cuestionando el querer, el buscar la opción de algún tipo de terapia. Claro. Entonces, ¿es algo para todas o definitivamente lo tenemos que ver de manera individualizada? No, no es para todas. O sea, sí tenemos obviamente basar el tratamiento dependiendo de la historia clínica de cada paciente, sus antecedentes, todo. O sea, es una consulta muy distinta como es una consulta ginecológica normal, porque sí buscamos antecedentes familiares, la historia personal de la paciente, sus enfermedades, sus cirugías, cómo fueron sus embarazos, todo, o sea, cómo toleró en su momento, si llegó a utilizar anticonceptivos, si no llegó a tomar anticonceptivos, o sea, es una evaluación bastante integral, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, mujeres que llevan menos de 10 años de haber iniciado su menopausia, que son menores de 60 años, en estas pacientes se puede llegar a considerar la terapia hormonal. En pacientes que se ha visto también que preferimos que la vía de administración sea mejor en vía transdérmica, que eso nos disminuye el riesgo de trombosis. Que si utilizamos una progesterona micronizada o una progesterona así molecularmente bioidéntica a la que producimos en nuestro cuerpo, eso nos ayuda a disminuir el riesgo de cáncer. Por ejemplo, también tenemos que ver que como todos los medicamentos tenemos contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas, ¿verdad? Entonces, como un ejemplo de contraindicaciones absolutas, pues en este caso sería pacientes que tienen cáncer de mama. Ajá. Pero, ojo, no todos los cáncer de mama son no candidatos a alguna terapia hormonal, ¿verdad? Eso le quería preguntar, como tal vez hacer un poco la aclaración, porque creo que este episodio me da, o sea, que tal vez como para poderlo absorber, que hay demasiadas dudas en el sentido de que hay gente, nosotros digamos, hay chicas que a veces nos escriben y dicen, es que yo tuve cáncer. Entonces yo ni siquiera hago el intento de pensar en una opción de terapia de reemplazo hormonal. Y a veces uno se queda así como... Hay diferentes causas del cáncer. Sí, claro, y obviamente hay que también tomar en cuenta, digo, el cáncer de mama es multifactorial. Así, el simple hecho de ser mujer obviamente nos pone en desventaja y nos pone en riesgo de tener cáncer de mama. Pero, por ejemplo, ¿qué cosas nos aumentan más el riesgo de cáncer de mama? El fumar, el no hacer ejercicio, el tomar alcohol. Eso nos aumenta más el riesgo que en realidad una terapia hormonal. Ahora bien, hay cáncer de mama hormonodependiente y hormonodependiente. Por eso es como un o sea, es un tratamiento en caso de que se llegue a considerar la terapia hormonal en mujeres que ya ha padecido cáncer de mama, es algo en conjunto que se tiene que tomar entre su oncólogo, entre la paciente,
entre el ginecólogo. O sea, no es nada más de que, ay, no te la dejo y ya está, o te la dejo y ya está, sino es como toda una decisión informada por un equipo multidisciplinario. Ahora bien, digo, hay muchas pacientes que tienen cáncer de mama que se pueden tener otras opciones no hormonales para su tratamiento de los síntomas del climaterio y de la menopausia. Y también particularmente, también si hay síntomas a nivel vaginal, también se puede llegar a utilizar dosis súper bajas de estrógeno. O sea, se tiene que individualizar definitivamente cada caso. Otro ejemplo, por ejemplo, de pacientes que no pueden utilizar terapia hormonal son aquellas que hayan tenido alguna trombofilia, alguna enfermedad que les ocasione trombosis de arterias, de venas, pacientes que tienen enfermedades del hígado activas como hepatitis, pero activa, ¿no? No apagada. Sangrados, por ejemplo, anormales que no sabemos por qué lo está presentando, pues normalmente no se recomienda la terapia hormonal. Entonces, sí, o sea, es parte de la valoración, o sea, ver si esta paciente es candidata o no y tomar la decisión en conjunto con la paciente y si se puede involucrar a otro personal de la salud, pues no sé, por ejemplo, si la paciente es hipertensa, ok, pero la hipertensa es hipertensa mal controlada, pues primero analizarla con el cardiólogo para que me ajuste su presión arterial, que se me asegure que esté bien cardiovascularmente y ya posteriormente yo iniciarle una terapia hormonal. O sea, es como multidisciplinario al final. Y ahora que habla usted de eso, tengo una pregunta. Digamos, cuando uno llega como paciente a la consulta, por ejemplo, no sé, yo creo que una mujer póngale que una mujer de 40 años, 42 años, 43 años que tal vez tenga sintomatología, ¿qué herramientas se le pueden dar a las mujeres de cómo consultar a ese médico? Porque al final, por ejemplo, todo eso que usted acaba de hablar, yo no sabía que ni siquiera, o sea, no sé si ese médico me tiene que decir, bueno, sí, tómese, porque yo escucho amigas que me dicen, bueno, a mí me pusieron, no sé ni qué es, pero me sentí fabulosa. Pero la verdad no me acuerdo cómo se llama, no tengo ni la menor idea qué es. Y nosotros tal vez a veces ni siquiera sabemos que tenemos que hacernos tal vez alguna prueba del corazón o tenemos que saber que tenemos presión alta o no tenemos presión alta, porque si bien es cierto, en Latinoamérica no tenemos esta costumbre de tal vez cuidarnos tanto, ¿verdad? Y tenernos tal vez tan controlados hasta que nos llevamos algún susto de entender tal vez como una mujer de 40 años y decir, ¿será que tengo presión alta o no tengo presión alta? Si soy diabética o no, si hago picos de insulina o no los hago, o sea, todas estas cosas que usted dice, al llegar a uno como un paciente responsable, por decirlo de alguna manera, a un médico que realmente te dé la guía. De tener previo a Ajá, exactamente. Pues es que lo ideal es que, o sea, también hay que pensar que durante la etapa de la perimenopausia, que es más o menos a los 40 años, también se empiezan ya a agregar las enfermedades crónico-degenerativas. O sea, ya podemos empezar a tener diabetes, ya podemos tener presión alta por el propio proceso de envejecimiento de nuestro cuerpo. O sea, lo ideal y en el mundo ideal, pues es que tengamos nuestras citas anuales de manera preventiva, como Dios manda, ¿verdad? Pero normalmente nos encanta estirar la liga hasta las últimas, hasta que ya nos sentamos fatales, ¿no? Pero en un mundo ideal, pues obviamente ya a partir de los 40 años, pues ya tenemos que empezar a hacer, pues o sea, exámenes generales, biometría hemática, perfil bioquímico, descartar que no hay hipotiroidismo, problemas de la diabetes, resistencia a la insulina, problemas del corazón, problemas de elevación de colesterol, triglicéridos, empezar con las mamografías ya de manera anual, ultrasonido de manera anual. En teoría ya deberíamos estar haciendo nuestros Papa Nicolaos también ya de manera anual. Y dependiendo de los resultados de los laboratorios, ya ir canalizando puntualmente al especialista que se requiera o incluso al médico pues, de familia o al internista que se dedica a dar el seguimiento de ciertas patologías, ¿no? Si yo pudiera decir qué podría ser como lo ideal o lo mejor que podríamos hacer nosotros para tener nuestro cuidado y para tener un buen proceso en la perimenopausia, es, digamos, y también lo ponen como recomendaciones, son 6 pilares. Okay. 1, la actividad física. Si hubiera una pastilla mágica de
que cura todas las enfermedades, sería la actividad física. ¿Por qué? Porque obviamente todo mundo ya no necesito darles el cuento de por qué el ejercicio es bueno, ¿no? Sí. Y al final es el ejercicio que uno disfrute, ¿no? Porque luego a veces lo sentimos como si fuera como un pesar de que, chin, tengo que hacer este tipo de ejercicio especializado, ¿no? Digo, obviamente sí hay recomendaciones de que, oye, pues ya en esta etapa, pues empezar a meter un poquito más a las pesas para formar músculo, porque normalmente tendemos a perder músculo. Pero pues, el chiste es moverse, ¿no? Entonces el ejercicio nos ayuda mucho para, pues es nuestro antidepresivo natural, pues nos cansamos y dormimos mejor, nos ayuda a relajarnos y a quitar el estrés, o sea, hay evidencia, ¿no? La alimentación. Ujú. La alimentación tiene que ser una alimentación que esté igual, hecha a la medida para cada persona, pero que sea una alimentación balanceada, no restrictiva, que nos enfocamos más en el consumo de la proteína, para que, pues, por el mismo tema de lo del músculo, que no sean dietas restrictivas de que, oye, pasar mucho tiempo sin comer, con pocas calorías, porque eso tampoco no ayuda, evita los alimentos procesados, o sea, también la alimentación repercute también en nuestra salud. No es lo mismo ponerte una gasolina, bueno, acá en México hay gasolina premium, Ajá. que es como la gasolina más cara, y no es lo mismo poner una gasolina chafa, ¿no? De que Ajá. guachicol, ¿no? O sea, pues sí, obviamente la máquina va a andar, Ajá. pero pues es mejor, pues, Pero va a tener mejor rendimiento si le usamos el mejor combustible. obviamente. El dormir bien. También es impresionante cómo, bueno, obviamente sí puede haber cuestiones de ansiedad, de dificultad para conciliar el sueño, hormonales, etcétera, por el tema de dormir, pero muchos hemos tenido como que las muletillas o el mal higiene del sueño. Ujú, ujú. O sea, no es de que, bueno, una hora antes voy a empezar a hacer como todo el ritual para relajarme, así, no andar con pantallas, que en la televisión, que el celular, que el TikTok, whatever, antes de dormir. O sea, tenemos como muchas muletillas en el tema de la higiene del sueño, y el dormir también ya casi no es no es un lujo, o sea, ya es una necesidad y Ajá. algo indicado. Ajá. Luego, cuarto, que tampoco no lo tomamos en cuenta, es el, el alejarse de todas las relaciones tóxicas que no nos suman, porque al final eso nos quita mucho estrés. Y en Ujú. esta etapa empezamos a tener como muchos conflictos personales, emocionales, sociales, en el trabajo. Entonces, pues vaya la gente que no te suma en tu vida, entiéndase en todas las etapas, ¿verdad? En todos los ámbitos. Otro es el mindfulness y el manejo Ujú. del estrés y el manejo de la ansiedad y la salud mental. También eso, por los propios también cambios hormonales y en pacientes que tenemos, que tienen cierta predisposición de tener depresión, ansiedad, etcétera, por los cambios hormonales podemos llegar a presentar pues que pues sí, que empecemos a manifestar más de estos síntomas o mucho más severos. Pues también es importante cuidar nuestra salud mental. Y Totalmente. yo consideraría también que el sexto pilar, pues ya sería, pues ya no automedicarse, autosuplementarse, etcétera, ¿no? Perdón, ya me fui muy rollera. No, No, nos Doc, encanta. súper bien. Y regresando un poquitito a la parte de la terapia hormonal, ¿cómo funciona realmente la terapia hormonal en nuestro cuerpo? O sea, yo creo que, digamos, no sé, nosotras con Sin Reglas, en este tiempo, al no ser obviamente médicos ni nada de esto, todo ese tiempo que hemos ya tenido la plataforma, hemos aprendido de la parte de que las mujeres, bueno, yo creo que ni vos ni yo nos imaginábamos que teníamos estrógenos en todo el cuerpo. O sea, Sí, los receptores de ajá. estrógenos en todo el cuerpo, no sabíamos que teníamos testosterona, o sea, hay un Ajá. montón de cosas que uno desconoce. Y Sí, que no sabemos cómo se normalmente, comporta nuestro cuerpo con esta terapia, ¿verdad? mira, cuando entramos en nuestra etapa reproductiva y empezamos a tener nuestras menstruaciones y empieza a madurar el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, Ujú. hay 3 hormonas, digamos, que rigen nuestro ciclo menstrual. Y es bien bonito porque nosotras las mujeres somos cíclicas y hermosas. Digo, obviamente. Entonces, nosotras tenemos nuestra menstruación. Digamos que ahí todo está flatline. Luego hay algo que se conoce como reclutamiento folicular, en el que los ovarios
hablan a varios folículos Ujú. para que empiecen a secretar una hormona que se llama estradiol. El estradiol empieza a aumentar poco a poco, poco a poco, poco a poco, y el folículo que tenga más receptores de estrógeno y más receptores hormonales es el que se va a darle la señal al cerebro para que dé la señal para la ovulación. Ujú. ¿Ok? A la par, a nivel del endometrio, que es la capa moco que secretamos mes con mes, esta se empieza a engrosar y digamos a ponerla, digamos, como el colchoncito para cuando llegue un embarazo Ajá. y sea receptivo, ¿no? Ujú. Entonces ovulamos, pero antes de ovular también tenemos un pico de testosterona, porque todo tiene que ver. Ajá. O sea, el pico de testosterona antes de que ovulemos para el tema del acto sexual, ¿no? Para que tengamos un poco más de ganas, para tener relaciones sexuales, tenemos relaciones sexuales, porque al final lo que estamos buscando pues es la Ajá. procreación, ¿no? Ujú. Y la preservación de la especie. Ujú. Ovulas, en el ovario se queda como una cicatriz o una glándula temporal que se le conoce como cuerpo lúteo, Ujú. que secreta progesterona. Y la progesterona también tiene una gran importancia porque nos cambia el endometrio a un endometrio secretor, receptivo para el embarazo, pero también a nivel de general, digamos que nos relaja, estamos como con las revoluciones un poquito más apagadonas, etcétera, pero también nos ayuda para los síntomas de ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? Como que estamos más... Ujú. No tenemos embarazo y presentas la menstruación y se vuelve a reiniciar el ciclo menstrual. Pero cuando entramos a la perimenopausia, o la transición de la menopausia, tanto temprana como tardía, este ciclo ya no es tan cíclico. Ajá. Me refiero, como ya la reserva folicular ya no hay tanta cantidad de folículos, ya no es tan eficiente, ya no secreta de manera tan adecuada los estrógenos, pues de repente podemos tener muchos estrógenos, de repente se bajan mucho, de repente se vuelven a subir, de repente se baja y se pierde esa armonía, esa Ajá. ciclicidad. Y ese desbalance, pues no me gusta decir la palabra desbalance, porque no es como que estamos desbalanceadas, pero esa montaña rusa de que sube, baja, sube, baja, sube, baja, el tema del estradiol, y de repente ovulamos, y de repente no ovulamos, y de repente sí, y de repente no, eso es lo que nos puede también, obviamente, pues a causar la mayoría de los síntomas, ¿no? Ujú. Entonces, cuando nosotros damos una terapia hormonal, ayudamos a que haya, digamos que una calma. Ok. Me Ah, refiero ok. a Ujú. que los estrógenos se mantengan en una etapa, digamos, Ujú. constante, que la testosterona se mantenga constante y que en las mujeres que todavía tienen su perimenopausia y que todavía siguen menstruando, ayudarles con la ciclicidad, con la progesterona, y ya posteriormente en la menopausia, en caso de que tengan útero, ¿verdad? Obviamente, Ajá. dejarles la progesterona ya de manera continua. Entonces, esto nos va a ayudar a estabilizar el centro termorregulador del hipotálamo, nos ayuda con el tema del sueño, del estado de ánimo, del mind fog, la salud ósea, la salud vaginal, etcétera. O sea, eso es lo que se busca con la terapia hormonal. Qué interesante. Obviamente, Ujú. es dinámica también. O sea, ¿a qué Ajá. me refiero? O sea, lo que a ti, Lau, te va a funcionar, no le va a funcionar a Vale, lo que a mí me Ajá. va a funcionar, tampoco no. O sea, ¿sí me Y entiendes? O tal sea, vez lo que me funciona a mí a los 42 años no es lo mismo que me va a funcionar a mí a los 52, por ejemplo. Que eso creo que exactamente. es algo que es muy importante, que las mujeres entendamos que la terapia no es algo que me recetó el médico hoy y 10 años después sigo usando lo mismo porque mi cuerpo cambió, mis ciclos cambiaron, todo cambió. No, y aparte es bien importante, o por lo menos las recomendaciones de las NAMS y la IMS y todas esas instituciones de menopausia es que utilicemos la dosis mínima necesaria para que las mujeres se sientan bien. Ajá, Ok. ajá, Que busquemos dosis fisiológicas, o sea que normalmente nosotras estamos acostumbradas a ciertas dosis, ¿no? O sea, ajá. a ciertos niveles hormonales, por así decirlo. Ujú. Que sea la dosis necesaria para que la mujer se sienta bien, pero la mínima, no irnos tan altas, Claro. sino en lo mínimo, y si la paciente se siente bien con esa dosis, bruto, ya no le movemos. Ok, dale vos. Doctora, y cuando hablamos de esta búsqueda de este balance que mencionaba usted, ¿qué beneficios trae esto cuando hablamos del cerebro, el corazón, los huesos, verdad? Porque entonces también entendemos que no se limita únicamente a un tema de ovulación y de
¿verdad? La salud reproductiva, sino que entran en juego los huesos, el sueño que hablábamos ahora, el estado de ánimo, la calidad de vida. Por ejemplo, en cerebro nos ayuda para como la concentración y la pérdida de memoria. O sea, si hacemos terapia hormonal, o sea, normalmente por los cambios hormonales empezamos a tener el famosísimo La niebla mental. la niebla mental. Sí. Nos ayuda con eso. También nos ayuda como a prevenir o a evitar que se adelante la demencia. Totalmente. También nos ayuda, pues obviamente, con el tema de los bochornos, las sudoraciones nocturnas, que en muchas pacientes les puede llegar a mermar el sueño. En corazón, pues tenemos mejora parámetros de glucosa, del perfil lipídico, protegiéndonos obviamente de un infarto. Ojo, esto es antes de que tengamos un problema, ¿verdad? Sí. También protege contra fracturas, osteoporosis, osteopenia y contra sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular. Disminuye también los despertares que de repente tenemos nocturnos. Luego ahí de repente bromeo con mis pacientes de que me despierto a las 3 de la mañana, o sea, la hora de la bruja, ¿o qué? Sí. Ayuda a mejorar también esos despertares, reduce esa ansiedad, la irritabilidad, los cambios de ánimo, que estemos como mecha corta y obviamente tener mucho más energía. Y al tener mucha más energía y tener un sueño más reparador y al sentirte tú bien, pues ya puedes llevar a enfrentar tus actividades del día a día. Totalmente, porque a veces normalizamos el hecho de no poder dormir. Digamos, con esta amiga que les comentaba ahora, que no estaba a favor de la terapia hormonal, ella decía, duermo fatal. Y yo, ok, que lo hemos normalizado ahora y no sabemos que realmente la terapia nos puede beneficiar también desde ese sentido. Por supuesto. Doctora, y para este tipo de tratamientos, ¿qué exámenes o evaluaciones se deben de hacer previos a iniciar la terapia? Miren, si luego también les encanta venirme con perfiles hormonales. Sí. Normalmente en la etapa de la perimenopausia, al menos de que me quede a mí duda de que, híjole, estará o no estará o lo que sea, normalmente no pedimos perfiles hormonales, entiéndase de FSH, con estradiol, progesterona y eso. ¿Por qué? Porque como hay muchas variaciones durante la etapa previo a la menopausia, en la transición a la menopausia, o sea, de repente te puedo agarrar en un ciclo menstrual y oye, todo bien mal. Cierto. Y luego el siguiente mes, todo súper bien. Uh-huh. O sea, no hay, como decirte, ay, estás súper estable, ¿no? Entonces, en sí, perfiles hormonales antes, pues no me va a dar mucha información, la verdad. Me va a dar más información los síntomas de la paciente. Okay. Ahora bien, está la paciente en menopausia y otra vez un perfil hormonal. Pues si ya lleva un año sin que tenga menstruación, pues obviamente va a estar en menopausia. Uh-huh. O sea, lo que voy es, oye, si es una mujer, o sea, obviamente también es en el interrogatorio y, pues, obviamente la pesquisa, ¿no? Oye, pues no tiene menstruaciones de más de 12 meses. Al ultrasonido, pues el endometrio se ve súper delgadito, ya los ovarios ya no tienen reserva folicular. Pues lo más probable es que ya la mujer ya esté en menopausia. O sea, ¿para qué la voy a andar tomándole un perfil hormonal si la, ¿sabes? Si la clínica... Pero ahí creo que eso está diciendo algo muy poderoso, porque tal vez yo pensaba que el perfil hormonal, no sé si vos pensabas lo mismo, estás pensando lo mismo, que por ejemplo, al ver mis niveles de estrógenos, entonces eso dependía de cuánto me podían poner de estrógenos en la parte de la terapia hormonal, o de progesterona, o de testosterona. No sé si vos pensabas lo mismo. Que era como el checklist. Ajá, sí, como la fórmula, o sea, falta tanto. Ajá, exactamente. Una suma y resta. Ajá. No, porque, por ejemplo, nos podemos, todas, o sea, tú, yo, Vale, Lau, todas nos tomamos un perfil hormonal. Uh-huh. Y todas podemos tener exactamente el mismo perfil hormonal y yo estar súper bien, tú tener bochornos, tú tener insomnio. O sea, el perfil hormonal no me va a justificar o no el darte a ti o no tratamiento. Uh-huh. O sea, porque, oye, si estás teniendo bochornos, sudoraciones en la noche, obviamente ya descarté que no tengas un hipertiroidismo o algo que me lo esté ocasionando ajeno al tema de la perimenopausia. Pues, ¿por qué te voy a negar el darte una terapia hormonal si te va a mejorar la calidad de vida y si sabemos que los bochornos y las sudoraciones son el síntoma
estrella de la perimenopausia, ¿sí me entiendes? Obviamente, o sea, bueno, entonces, pues, digo, conclusión, el perfil hormonal, al menos de que esté haciendo algún tipo de seguimiento, que ya te empecé la hormona, etcétera, y quiera tipo estar vigilando de que, oye, pues que todo vaya bien, que no se me vaya a pasar la dosis, etcétera, whatever, bueno, ya pediría un perfil hormonal. O, por ejemplo, en aquellas pacientes que, no sé, que están tomando anticonceptivos y que ya tienen como 53 años, están con anticonceptivos, oye, ya no me baja por el anticonceptivo, y ahí quiero saber si verdaderamente ya está en menopausia o no, pues ahí sí le tomaría un perfil hormonal. Y se tomaría un perfil hormonal y luego al mes se tomaría otro perfil hormonal. Y eso es para darme el diagnóstico de que si eso no es menopausia. O por ejemplo, pacientes que tienen DIU. El DIU miren, el DIU levonorgestrel, que normalmente me inhibe la menstruación. Oye, quiero saber si la paciente está o no en menopausia, pues ahí me ayudaría el perfil hormonal. O sea, como que no a todas, que a todas piden el perfil hormonal, ¿no? Sí, porque uno piensa que uno tiene que ir a la consulta con el perfil hormonal en la manita, así en aquí, ¿verdad? Y usted tiene que ir ahí. Como que les da seguridad, no sé. La tarea adelantada. Ajá. Y que de hecho no sabemos en qué momento ni hacernos los perfiles hormonales, porque a veces uno cree que hacerse los perfiles hormonales es hacérselo en cualquier momento del mes. No, también. Y a veces no funciona ni siquiera así. No, y luego también es un rollo, porque si estás ya en una transición a la menopausia tardía, oye, pues ya ni siquiera a veces hay meses en los que no te baja. Entonces, pues sí, oye, si normalmente estaba acostumbrada de que, oye, pues el ginecólogo me decía que me tomara mi perfil hormonal el tercer o quinto día del ciclo menstrual, pero oye, llevo 3, 4 meses sin que me baje. Totalmente. Y si te lo tomas en ese periodo en el que no te está bajando, pues va a salir en rango de menopausia porque pues llevas 4 meses sin que te baje. Wow. Pero si te baja y luego otra vez, ¿sabes? Te baja porque pues así pase, porque todavía no estás en menopausia, te baja, te vuelves a tomar otro perfil hormonal y va a salir normal, porque ya ovulaste y ya tuviste tu menstruación. Entonces, en realidad, lo que nos tenemos que asegurar antes de dejar cualquier tipo de tratamiento hormonal es asegurarnos que la mujer se encuentre sana. Biometría hemática, ver que todo esté bien, que no haya anemia, que no haya infección, etcétera. Perfil bioquímico, ver que estemos bien en cuanto a riñón, páncreas, hígado. Índice de OMA, hemoglobina glucosilada, ver que no haya resistencia a la insulina, diabetes, prediabetes, checar cómo estamos del perfil tiroideo, niveles de vitamina D. Eso es muy importante, o sea, ver que la paciente está sana. Oye, pues tener una mamografía actualizada en el último año, ultrasonido de mama, su papá Nicolau actualizado, ver qué medicamentos está tomando, qué suplementos está tomando, porque eso también puede llegar a, oye, hay algunos medicamentos que me pueden ocasionar algunos síntomas, ¿sí me entiendes? O sea, es como esta evaluación integral de la mujer para ya después decir, ok, ya, eres una mujer sana, ya no tenemos que andar haciendo correcciones ni nada, bueno, vamos a empezar con la terapia hormonal. Doc, para ir cerrando, porque ya se nos está acabando el tiempo, quisiera saber algo muy importante, que creo que muchas mujeres tienen esta duda y no quiero cerrar sin esta duda. ¿Qué diferencia hay entre las opciones disponibles entre estrógenos orales, transdérmicos, progesterona? O sea, porque hay mujeres que ahora hablan, ahora que está de moda el famoso pellet y que todo el mundo habla del bendito pellet, entonces yo me quiero poner, o sea... Sí, o el que se encrema. Ajá, entonces es como, hay gente que piensa que la terapia de reemplazo hormonal son pastillas anticonceptivas, entonces yo no me quiero tomar eso porque yo no me voy a tomar pastillas, entonces... Yo sé que hay un abanico muy gigante, pero tal vez hablarles un poco más general del tema como para que se vayan por lo menos con esta última información. Miren, algo bien fácil. A ver si no las revuelvo. Lo que se está buscando en una terapia hormonal es dar hormonas que son molecularmente iguales a las que produce tu cuerpo. Okay. ¿Qué es esto? Que si voy a dar un estrógeno, que sea estradiol. Que si va a ser una progesterona, que sea progesterona. Que si es testosterona, que sea testosterona. O sea, que molecularmente sea bioidéntica a la molécula que estoy produciendo. Eso se refiere a que sea bioidéntico, o sea, que molecularmente sea igual a lo que yo produzco. Los anticonceptivos, por ejemplo, por poner tienen un estrógeno, pero habitualmente no es estradiol, sino es etinil-estradiol. La parte de la progesterona no es progesterona, sino es una progestina.
puede ser ciproterona, drospirenona, dienogest, bla, 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 bla. O sea, hay N cantidad de combinaciones, ¿no? Entonces, no es lo mismo dejar una hormona que es similar a, pero no es igual a, porque los efectos pueden ser diferentes. Entonces, por ejemplo, en pacientes que están en la perimenopausia se les puede dejar anticonceptivos que les ayuden para los síntomas o se les puede dejar su terapia hormonal, ¿no? Ahora, partiendo de que se han visto estudios de, oye, pues, ¿cómo se toma o qué rollo? Normalmente se prefiere en el estradiol la vía transdérmica. ¿Qué es esto? A través de la piel. Ajá. Muñeca, antebrazo, pierna, o sea, la vía transdérmica es lo que se busca, pero también hay algunas personas que, pues, oye, pues la transdérmica pues no es mi opción, pues hay vía oral, hay en parches, geles, etcétera, hay diferentes, digamos, opciones, ¿ok? Esto en el parte del estradiol. En la progesterona hay oral, vaginal, hay también diferentes opciones. ¿De qué va a depender? Pues obviamente de la decisión de cada mujer y de la disponibilidad que hay. Por ejemplo, aquí en México, me imagino que también en otras partes, o sea, tú vas a la farmacia y puedes comprar hormonas bioidénticas de farmacia. Te puedes comprar estradiol y puedes comprar progesterona. Pero hay en algunas ocasiones que, no sé, que la dosis de estradiol no pues no hay todavía más bajito. Okay. Bueno, pues ahí se puede llegar a considerar el administrar una hormona de algún laboratorio de composición, que son las que se conocen como oficialmente las hormonas bioidénticas. Ah, ok. Ajá. Pero lo que se busca o lo que se pretende en una terapia hormonal es que obviamente sean hormonas bioidénticas, pero que sean obviamente avaladas por las instituciones. O sea, que puedas ir a comprar a la farmacia, pues. Ajá. Pero tiene ahí oye, pues si la paciente no me lo tolera, la dosis, o me tengo que ir más abajo, me tengo que ir más arriba, o así, ahí me puedo apoyar con las hormonas de composición. Ahora, en cuanto a los inyectables, los pellets, etcétera, regresemos a lo que les dije de la dosis mínima necesaria para que la mujer se sienta bien. Entonces, cuando nosotros administramos un pellet, pues en muchas ocasiones no sabemos, no es tan estable la molécula. Entonces, a veces a algunas pacientes se les puede disparar mucho la hormona y de repente se les puede ir muy abajo, o sea, no es estable. Entonces, a veces no nos encanta tanto el pellet porque también una vez puesto, pues ya no podemos hacer ajustes. Sí, yo sé que un gel, una pastilla, pues yo sé que lo suspendes y a la semana pues ya pasó. Ya pasó el efecto de la crema, de la pastilla, etcétera, y ahí puedo hacer modificaciones. Pero una vez que se pone un inyectable o un aplicativo, pues hacer los ajustes pues es más difícil porque nos tenemos que esperar hasta que se pase el efecto de la terapia hormonal. Normalmente el pellet o las inyecciones lo dejamos como última opción. De que, oye, ya le intentamos de todas las cosas que tenemos disponibles en el mercado, etcétera. Ah, bueno, ahora ya buscamos la opción del pellet, pero siempre es súper importante que sea obviamente con alguien que sepa, que sea un endocrinólogo, un ginecólogo que sepa de menopausia y que obviamente sepa resolver las complicaciones que pueden llegar a presentar a darse el pellet. Porque no es cualquier cosa. O sea, hay pacientes que de repente llegan al consultorio de que, bueno, es que me puse el pellet. Y bueno, ¿y qué tenía el pellet? No sé. No sabe. O sea, es que eso es lo que pasa. Tienes que saber qué te estás poniendo. Sí. Y en qué dosis te estás poniendo las cosas. Porque si no... Y luego también se dan con la idea de que también el pellet es que es más natural. No, o sea, al final es una hormona que la tienen que modificar para que pueda tener su efecto en el cuerpo. O sea, al final, pues no es natural. O sea, lo natural, pues, es la comida y nada más, porque ni siquiera los suplementos son naturales. Porque también tienen que pasar por un proceso químico para poderlo consumir. Entonces, digo, al final, pues, tenemos que platicar en la paciente de que, oye, es bueno, para empezar, ¿eres candidata o no eres candidata? Si eres candidata, que también, mucho de la terapia, por ejemplo, hay pacientes de que tienen muchos olvidos, que sería más fácil para ella, se le olvidaría si le dejó una pastilla, si no le
tendría más apego con una crema. Ajá. ¿Sí me entiendes? O sea, también tenemos que ver, o sea, tu paciente, ¿con qué te sentirías más cómoda? Claro. Doc, y para cerrar así en 1 minuto, porque ya nos pasamos del tiempo, ¿qué mensaje le dejaría a usted? Ocupamos otro episodio. Exacto. ¿Cuál es el mensaje más importante que quiere dejarle a las mujeres sobre el tema de la terapia hormonal el día de hoy? La terapia hormonal puede mejorar la calidad de vida en las pacientes. Y lo más importante en cualquier tratamiento es que sean decisiones informadas y que sean acompañadas por un experto. Y al final, pues la decisión es en conjunto, pero y también, por favor, no se automediquen y no se autosuplementen. Muchísimas gracias, doctora Claudia, por darnos esta claridad y evidencia, por recordarnos que la información correcta puede cambiarnos la vida y que la menopausia también puede vivirse con bienestar, con salud y en paz. Y bueno, a todas ustedes, gracias por escucharnos. Compartan este episodio con cualquier amiga o alguna mujer que sienta miedo con este tema de la terapia hormonal. Doc, muchísimas gracias. Ojalá que la podamos volver a tener aquí. Qué gusto. Bueno, antes de irnos, díganos a dónde la pueden buscar en sus redes sociales. Me pueden seguir en Instagram o en TikTok o en Facebook como dra.claudiameléndez. Está fácil. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde en Sin Reglas Podcast. Chao. Chao. Si querés seguir educándote sobre temas de menopausia, nos vemos en el próximo episodio para seguir rompiendo las reglas juntas. Nos despedimos. Podés encontrarnos en sinreglascr.com o en nuestras redes Sin Reglas CR.